Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, doctor Del Río, usted está representando a Aida Mercano. En la última vez que los colombianos la vimos, se había escapado de la cárcel, estaba en Venezuela. ¿Cómo está Aida ahora y dónde está viviendo ella? Pues ella sigue las mismas condiciones, las condiciones en las que conocimos ese último evento al cual tuvo que acudir precisamente por esa presión que se estaba dando sobre su vida o que ponía en riesgo además su integridad personal y su vida. Entonces ella sigue bajo las mismas condiciones, se encuentra por fuera del país, esperando pues obviamente que su situación jurídica sea la más idónea y que podamos obviamente establecer las particularidades jurídicas y las intervenciones jurídicas que el país necesita conocer. Y ella continúa teniendo amenazas de muerte y esas amenazas son serias. ¿Y quién tiene interés en esto? Las amenazas continúan, se han aumentado recientemente con el anuncio de declaración en la Corte para la próxima semana, donde ella va a destapar algunas verdades sobre las mafias electorales que han construido además el fraude electoral en todo el Atlántico, en toda la costa norte, varios departamentos evidentemente, pero principalmente en el departamento del Atlántico, que es el lugar de donde ella es originaria. Entonces, precisamente esa situación o ese anuncio de declaración ante la Corte pues ha generado toda esta suerte de amenazas, no solamente en contra de la vida de ella, sino en contra de la vida de los integrantes de su familia, lo cual vuelve muchísimo más compleja la situación. Esas declaraciones en la Corte Suprema de Justicia que ella tiene la próxima semana, específicamente ¿en qué caso está declarando ella? Ella declara en el caso del senador Arturo Char y del señor Laureano Acuña. Ambos son representantes de la costa norte en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, y evidentemente la información que ella tiene o que tiene Aida está relacionada con las familias Char, las familias Name, las familias Gerlain, que son familias que estructuralmente han construido sus monopolios económicos con relación al fraude electoral. O lo que es lo mismo, el monopolio económico ha sido la superficie de los triunfos electorales y de la representación en el Congreso de la República. Ella evidentemente hacía parte de esa estructura y fue elegida incluso en un par de ocasiones al interior del Congreso, una vez como representante a la Cámara, otra como senadora de la República, y conoce a la perfección las dinámicas políticas y sobre todo la construcción de ese fraude electoral. Y doctor Del Río, ¿por qué cuando ella empieza sus declaraciones desde Venezuela acusando de la compra de votos, del fraude electoral, y ya la Fiscalía había compulsado llevar el caso a la Corte Suprema con Arturo Char, ¿por qué en ese momento la Fiscalía no sigue el caso, se investiga y se desarrolla y se tiene en cuenta sus declaraciones y las pruebas que ella tenía? A ella le hacen un allanamiento en la captura y le hacen además un montaje, es decir, insertan unas armas en la sede de la campaña como si ella tuviera esas armas a su disposición. Se ven en los videos miembros de la fuerza pública que sacan esos elementos y los ponen precisamente en la sede. Llegan luego otros policías para después entonces advertir que uno de los delitos en los cuales estaba incurriendo Aida Merlano era el porte ilegal de armas. Es decir, la razón por la cual la Fiscalía no investiga es porque a la Fiscalía no le interesa, porque detrás de esto hay un gran poder que son las mafias políticas de la costa, que manejan no solamente el monopolio económico y el fraude electoral, sino las investigaciones. Recordemos que el señor Alex Char tiene innumerables investigaciones, tanto disciplinarias como penales, y ninguna avanza precisamente por el poder descomunal del que hoy es candidato a la presidencia de la República. Sí, de hecho es sorprendente que hay más de 20 casos, entiendo yo, en la Fiscalía contra Alex Char y no han avanzado ninguno de ellos. Así es, eso es una de las grandes catástrofes de nuestra precaria justicia, porque precisamente los hombres que tienen poder o los personajes que tienen poder
tienen influencia además en los entes de investigación, en los entes disciplinarios, en los entes de control, porque recordemos que los entes de control se volvieron hoy elementos de gobierno de turno. Entonces están sometidos al poder del Ejecutivo, lo que significa que las investigaciones en contra de personas cercanas al poder ejecutivo, pues evidentemente no se desarrollarán. Y el caso de Alex Char es un caso emblemático, porque hay investigaciones penales, porque hay investigaciones disciplinarias y nada ocurre. Hoy, como candidato presidencial, se aumenta la necesidad de justicia y de que la Fiscalía entonces avance de manera determinada en esas investigaciones para establecer precisamente si existe responsabilidad disciplinaria y penal. Y estas manifestaciones por parte de Aida Merlano van en esa línea, en establecer que penalmente hay actuaciones reprochables y que están establecidas como conductas penales en cabeza de esa mafia tradicional. Una pregunta, doctor Río, entonces, como el caso es contra Arturo Char, ¿en las declaraciones también implica a Alex Char? Sí, porque hace parte de todo el andamiaje. Es decir, Arturo Char es un funcionario, es un congresista precario desde el punto de vista de representación, y el verdadero poder de la familia Char la tiene hoy el señor Alex Char. Es él quien está detrás precisamente de esas candidaturas, de la contratación pública en el Departamento del Atlántico y de muchísimas construcciones electorales. Veamos cómo casi en una semana obtuvo millones de firmas precisamente para inscribirse como candidato a la presidencia, y eso solamente puede hacer un monopolio económico, que como monopolio económico es válido. El problema es que ese monopolio económico esté supeditado a una construcción electoral fraudulenta. Gracias. ¿Y qué tipo de pruebas tiene Aida Merlano? ¿Y esas pruebas implican a otros políticos de la costa atlántica? Sí, hay muchísimos políticos de la costa atlántica que serán salpicados por sus declaraciones, que han participado precisamente en toda esta maquinaria electoral, y las pruebas que ella dará serán evidentemente testimoniales. Ofrecerá algún tipo de documentación, información sobre empresas y contratación pública que participó directamente en el andamiaje, y una suerte de manifestaciones testimoniales y documentales que soportarán su intervención. Esa compra de votos masiva que se dio y que fue durante la Operación Casablanca, ¿implicó solamente para elecciones al Congreso o también implica fraude electoral en las elecciones de la presidencia de Iván Duque? Implica también construcción desde la financiación de la campaña a la presidencia de la República. Recordemos que el señor Alex Char es un aliado del presidente de la República, y evidentemente las manifestaciones de Aida Merlano estarán dirigidas también a soportar cómo a partir de la costa norte se financió la campaña política del presidente Duque, lo cual en principio no tendría problema, porque pues Alex Char no está acusado hoy de ningún, o por lo menos no está condenado hoy por ningún delito. El problema es la forma cómo se destinaron esos dineros y de dónde provienen los mismos, que no es otra cosa que la contratación pública y empresas fachadas que son construidas precisamente para mover esos dineros. El Consejo Nacional Electoral, de hecho, cerró el caso de la niñez política que investigaba la compra de votos por Duque y no llamó a declarar a Aida Merlano y no tuvo su declaración en cuenta. ¿Estas nuevas declaraciones podrían reabrir esa investigación? Pues en realidad existen suficientes elementos, incluso sin la participación de Aida Merlano, para que la ñeñe política siga su curso. Es que el problema no es la falta de testimonios, el problema es la falta de investigación al interior de la Comisión de Acusaciones, al interior de la Corte Suprema y al interior de la Fiscalía General de la Nación. Afortunadamente la Corte lo ha entendido y mantiene la investigación, pero en la Comisión de Acusaciones, que son aliados evidentemente del presidente de turno, pues no vamos a tener justicia. Pero el problema no es que falten testimonios, el problema es que los que están
y las pruebas que tiene en este momento la comisión son lo suficientemente rigurosas precisamente para poner en funcionamiento esa investigación. El problema es que como tocan ejes sensibles de la campaña del presidente Duque, pues evidentemente, estando la justicia de aliada del gobierno y del ejecutivo, pues no van a tener desarrollo. Se ha hablado que además de que la fiscalía es inoperante o tiene intereses políticos que no le permiten hacer su trabajo, la Procuraduría, ahora bajo Margarita Cabello, también está comprometida y debe favores políticos que le impiden cumplir su labor. ¿Qué opina de eso, doctor Del Río? Pues que los entes de control se volvieron elementos de acompañamiento o casi como centros neurálgicos del poder. No hay hoy un ente de control que no esté en manos del Ejecutivo. Procuraduría, Contraloría, Defensoría Pública, Fiscalía General de la Nación. Todos hacen parte de las necesidades del poder que proviene del Ejecutivo. Y lo insólito hoy es que quien dirige el ente de control en la Procuraduría acaba de ser funcionaria del Ejecutivo como ministra de Justicia. Entonces la pregunta es, ¿qué presentación tiene? Que los entes de control que deben vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, incluidos los del Ejecutivo, haga parte o haya hecho parte recientemente del gobierno central o del gabinete. Eso elimina cualquier posibilidad de independencia y de imparcialidad. Los funcionarios en los entes de control y en todas las instituciones deben tener como característica fundamental la independencia para poder ejercer precisamente ese control sin jerarquías y con la autonomía investigativa y presupuestal. Pero como tenemos una democracia precaria, más allá, como no tenemos democracia y tenemos un poder ejecutivo estructurado con el propósito de generar el poder en pocas manos, pues evidentemente las investigaciones no avanzan. Y el caso específico que usted antepone, pues es una muestra más precisamente del poder descomunal de la rama ejecutiva en detrimento, evidentemente, de la división del poder público, y esa es precisamente la gran crítica que se le hace al gobierno central. Doctor Del Río, volviendo a las declaraciones de Aida que se darán la próxima semana en el caso de Arturo Char ante la Corte Suprema de Justicia, ¿qué se espera de ese proceso? Que se investiguen con rigurosidad, independientemente de quién sea el destinatario de las investigaciones. Lo único que desea cualquier ciudadano, desde el más humilde hasta el que ostenta los mayores poderes, es que la justicia funcione. Y la justicia funciona cuando hay compromiso, pero sobre todo cuando hay independencia, porque cuando hay independencia y lo que prima es la verdad y la justicia, pues las investigaciones necesariamente tienen que avanzar. Entonces lo que buscamos en esto es que se sepa la verdad, que se castigue a los responsables históricos del detrimento del patrimonio, de los presupuestos, de los patrimonios departamentales, de toda esa construcción de representación electoral, y que volvamos a las épocas, si es que alguna vez la hemos tenido, que creo que no la hemos tenido, donde las personas que nos representen en realidad materialicen nuestros anhelos más profundos. De lo contrario, seguiremos viviendo esta suerte de egoísmo personal en el poder, que no es otra cosa que lastimar la democracia. Estas declaratorias de compra de votos masiva, millones de pesos envueltos en elegir un Congreso, y estamos a pocos meses de elegir Congreso nuevamente en marzo del 2022. ¿Qué podemos esperar que va a cambiar o qué se puede hacer para evitar que nuevamente las elecciones sean fraudulentas al nivel que han sido en el pasado? Pues el poder ciudadano, hay que salir de manera numerosa a las urnas, con la íntima convicción de cambiar la dinámica política, porque nos merecemos una nueva forma de hacer gobierno, porque debemos ser vigilantes, además del proceso en la registraduría, de lo cual existen hoy muchísimas sospechas, de los testigos electorales, es decir, una comunión de la sociedad de mujeres y hombres que quieran entonces proteger el voto, proteger la dignidad del voto y precisamente garantizar la existencia de un mejor destino común.
Eso es lo que tenemos que hacer, salir masivamente a aprobar y a apoyar nuevos modelos de democracia, nuevos modelos políticos para dejar atrás esas prácticas malsanas y miserables de la política democrática tradicional. ¿Es su expectativa, doctor Del Río, que ese estallido social que ocurrió en Colombia se transforme en una votación masiva como pasó en Chile, donde los jóvenes salieron a votar en forma masiva, donde las mujeres salieron a votar en forma masiva? ¿Va a pasar algo similar en Colombia? ¿Usted espera que esa transformación se dé? Pues esa es mi esperanza. Necesariamente no veo otra alternativa. Es que el poder ciudadano es precisamente eso, o más bien, el poder reside necesariamente en la ciudadanía. Y nosotros como ciudadanos tenemos ahora la forma de materializarlo y de garantizar precisamente eso, que no vuelvan o que no sigan perpetuándose estos poderes fascistas que lo único que hacen es lastimar a la ciudadanía, porque no les interesa, porque les interesa sus propias necesidades y sus propias ambiciones. Entonces, necesitamos que ese estallido social que tuvimos hace un año se vuelva a repetir ahora a la manera de convicción, a la manera de numerosa explosión ciudadana que acuda necesariamente a la dignidad y que de alguna manera realice ese sueño de un mejor destino común que nos merecemos, además todos desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias, doctor Del Río, por sacar un tiempo para hablar con Vándalos y nuevamente mil gracias por atender nuestra invitación. A este proyecto bellísimo de Vándalos y pues nada, a todos los televidentes, gracias por acompañarnos y pues simplemente actuar con dignidad y con el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.